Hola, saludos cordiales. Bueno, ahora pasaremos de los estudios empíricos a los análisis de casos, cómo hacer un protocolo de investigación. Pero claro, en primera instancia deberíamos manejar una especie de diferenciación entre los dos entornos. Y si quisiéramos apuntarle precisamente a esa diferenciación, puede ser que nosotros pongamos la obligatoriedad de que en un estudio empírico se plantee hipótesis y que en un estudio de casos basta con que nosotros cumplamos con los objetivos de investigación. También podríamos nosotros acotar el hecho de que un estudio empírico sigue siendo un estudio de investigación neta, ¿no? Porque nosotros necesitamos engendrar ciertos contextos sobre los cuales validar aquel pensamiento que nosotros tenemos. Pero en cambio, en los estudios de casos será importante que nosotros ya vinculemos, por favor, vinculemos nuestra investigación con alguna entidad, con alguna organización, ¿sí? De repente con algún programa, es decir, que ya tenga el tinte de vinculación ese estudio de casos. Y esa es precisamente una de las principales diferencias. Entonces, si seguimos con el camino que estamos trazando para el desarrollo del protocolo, aquí podríamos nosotros empezar a definir el tema, por favor, pero el tema tiene que plantearse bajo un contexto de casos. Ya vamos a ver los ejemplos posteriormente. Acá también deberíamos nosotros pensar en que vamos a plantear el resumen, pero no nos olvidemos de este tinte, el tinte de vinculación, ¿sí? Fuera de que lo planteemos bajo la idea de investigación, planteémoslo bajo la idea de vinculación. Por acá, cuando definimos el objeto o sistema de estudio, seguramente nosotros también acogeremos el concepto cartesiano o complejo, es decir, si queremos darle mucho número a nuestro análisis, es verdad, un análisis que eminentemente va a ser de carácter descriptivo, preferentemente, ¿sí? En el lado complejo, en donde nosotros vamos a explicar lo que pasa alrededor de un determinado caso de estudio. Luego tendríamos nosotros que identificar, así como hacíamos en el empírico, las variables dependientes, las variables independientes y las bases de segmentación. Por ahí tenemos alguna coincidencia con el estudio empírico. Y también tenemos una coincidencia en cuanto al método complejo, es verdad, al plantear elementos, interacciones y condiciones de encuentro. Luego entonces, si deberíamos poner nuestros objetivos generales, está muy bien. Deberíamos poner nuestros objetivos específicos, así como habíamos dicho, ya sea alrededor de las variables independientes o de las interacciones. Por acá, en cambio, nosotros deberíamos ya plantear el problema de investigación, pero por favor aquí el problema ya tiene que ser planteado bajo los enfoques de aquello que nosotros queremos dar solución, ¿no? Bajo un enfoque práctico, ¿sí? Por favor, bajo un enfoque práctico. Aquí el problema tiene que tener algún tipo de relación con algo que se viva en la realidad, ¿ya? Luego tendremos que justificar el estudio precisamente con la solución que vamos a aportar a ese problema, ¿sí? Haremos una revisión de literatura, posiblemente por acá. La revisión de literatura no vaya de una manera muy profunda bajo contextos teóricos, sí bajo el estado del arte y sí también bajo aquellos argumentos que nosotros encontremos, no necesariamente en páginas que tengan unas bases de datos científicas, sino también podríamos nosotros acoger por acá bases de datos, ¿no es cierto?, de aquello que están haciendo ciertos organismos de prestigio, sin ningún problema. Por favor, aquí podríamos nosotros salirnos un tanto de la base ciencia, porque de repente no vamos a encontrar en la base ciencia aquellos elementos que nosotros queremos analizar. Luego podríamos nosotros, por acá, definir nuestro marco conceptual, ¿sí? Identificaremos el contexto en donde se realizará la investigación. Esto aquí tiene que ir obligatoriamente el lugar y el tiempo, ¿no es verdad? Porque sí, aquí vale la pena que nosotros podamos identificar qué se hizo en el estudio en cuanto
a la recolección de información. Estamos en estudios de casos, y entonces en un estudio de caso deberíamos nosotros aplicar un enfoque mixto, sí, cuánto salió, pero por qué salió. O sea, normalmente nosotros necesitamos esas reflexiones. Por la finalidad, debe ser una investigación de tipo aplicada. Por las fuentes de información, debería ser documental o de campo, sin ningún problema, porque estamos recolectando información de diferentes fuentes. Aquellas que nos sirvan para darnos luces estará muy bien. Luego, por las unidades de análisis, podemos nosotros hacer un estudio in situ, o podemos hacer un estudio de catálogos. No nos olvidemos que, como es un estudio de casos, nosotros deberíamos recolectar información, ya sea de fuentes primarias o de fuentes secundarias. Por acá, en el control de las variables, deberá ser no experimental, ¿no es verdad? Porque no estamos haciendo nosotros un análisis repetido. Salvo que, por ejemplo, en el caso de medicina, nosotros estemos aplicando algún tipo de tratamiento, ¿sí? Y ahí sí tengamos nosotros que empezar a manejar repeticiones en la recolección de información. Por acá, en el alcance, nosotros deberíamos decir que es de tipo, o podrá ser de tipo exploratorio, descriptivo. De ser el caso, podría ser correlacional si es que nosotros queremos demostrar algo adicional en el caso que estemos estudiando. O sea, puede tener las diferentes facetas que ustedes tienen aquí en un estudio de casos, ¿sí? Porque claro, tenemos que dar una solución a un determinado problema. Entonces le incluimos también, o podríamos incluirle al tema explicativo. En tanto que la hipótesis no necesariamente tiene que ser ubicada en un estudio de casos. En cuanto a los instrumentos de recolección de información, podríamos nosotros prácticamente utilizar cualquiera de los propuestos aquí en pantalla. En el procedimiento de recolección de información, también nosotros podríamos utilizar cualquiera de los elementos que tenemos planteados, ya sean bases de datos, técnicas documentales o técnicas de campo. En la cobertura de las unidades de análisis, preferiblemente hacemos nosotros el análisis con muestras, ¿sí? En el tema de los casos, que pueden ser muestras calculadas estadísticamente o que pueden ser muestras de expertos, sin ningún problema. Y por acá, en el tema de tabulación, lo básico sería hacer una tabulación simple para el caso o una tabulación cruzada. El tema de modelos matemáticos, el tema de técnicas prospectivas, el tema de técnicas explicativas, pueden ser utilizadas para otro tipo de modelos, pero de tipologías, perdón, pero no dejamos cerrada la posibilidad de que se pueda hacer un análisis bajo esas técnicas dependiendo del requerimiento que nosotros tengamos en la elaboración de nuestros resultados en el estudio. En cuanto a las ideas preliminares de los temas, por favor, aquí nuevamente avanzamos un poquito más, ¿no? Recuerden ustedes que aquí teníamos nosotros el tema que era el comercio internacional, por aquí teníamos los modelos, por aquí teníamos las conclusiones y recomendaciones en estudios empíricos. Y decimos acá, vinculación. Le sumamos vinculación, por favor, a nuestro modelo. En los dos casos, por favor, le sumamos vinculación. Y claro, se convierte en caso cuando el comercio internacional de exportación de rosas, vinculación. Porque vamos a hacer un análisis de un sector y le va a servir a una determinada empresa, ¿sí? O a empresas, o a un sector, como sea. Importaciones de productos de obturación dental. Ya sabemos que esto les va a servir a los odontólogos. Ya sabemos eso, ¿sí? La balanza comercial en frutos secos. Ya vamos a saber qué sucederá con el tema de la balanza comercial. ¿Para qué? Para ver si importamos o exportamos. ¿Ya? ¿Qué sucede? Entonces, aquí estamos dando un ejemplo de cómo haríamos o cómo plantearíamos el tema en un estudio de casos y sabemos que tiene ese tinte de vinculación, ¿no? Vamos por acá. El centro y la periferia del comercio internacional de aceite de palma. Ya. Estamos también haciendo un caso, ¿no? Pero estamos dando un tinte de cuáles son las visiones desde los países occidentales y cuáles son las visiones de ejemplo desde los países del sur, ¿sí? Y seguramente las visiones van a ser diferentes, pero es un estudio de casos. Estamos hablando de aceite de palma. El comercio internacional de banano, visiones morfológico y fisiológicas. Así, o sea, que también se ve el banano, que tanto dura el banano,
¿Qué sabor? O sea, cuál es el sabor diferenciador del banano? Y así, ¿no? Empiezan ustedes a tratar de visualizar tanto aspectos de imagen como aspectos de duración, por ejemplo, ¿ya? Y el contenido. El nacionalismo del comercio internacional del cacao. Entonces nosotros por acá decimos, sí, vamos a ver qué tan nacionalistas somos, por ejemplo, para plantear una denominación de origen dentro del análisis del cacao, y veamos qué elementos nos van saliendo por ahí. Entonces, bueno, hasta aquí nosotros dejamos los posibles temas que se podrían manejar alrededor del análisis de casos y cómo deberíamos plantearlo cuando hagamos nuestro protocolo de investigación. Muchísimas gracias.